Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro estudio bíblico de mitad de semana. Para nosotros, como siempre les digo, es un regalo, un privilegio, un honor, un deleite sentarnos junto a ustedes a la mesa del Señor, a recibir de Él el pan de vida, el pan que da aliento, ese pan del cual Él dijo que jamás volveríamos a tener hambre. Y en días como hoy también podemos decir, Señor, tenemos sed, nuestra vida está seca. No sé, pero en la vida de nosotros en este momento tenemos dolor, tenemos, sí señora, tenemos el corazón acongojado, estamos esperando un milagro. Y en medio de la espera hay momentos en que se vale llorar, se vale caerse, se vale pedir ayuda. Y hoy es uno de esos días en que del otro lado les pido que oren por nosotros, por la familia Colón y por la iglesia, porque para nosotros se cumple lo que dice la palabra. Cuando un miembro del cuerpo tiene dolor, nosotros nos dolemos con él. Y no ha sido fácil, no es fácil, se los digo de corazón, no es fácil. Todo este tiempo de espera, viendo a nuestro amigo, a nuestro hermano sufrir. Así que hoy no son nuestras fuerzas, hoy son las fuerzas del Señor que nos invita a su mesa. Steffi y yo somos un invitado más a la mesa del Señor para recibir en su mesa pan de vida, para recibir de su mesa palabra de salvación, para recibir de su mesa palabra de sanidad, para recibir de su mesa aliento, fuerzas, vigor para seguir adelante. Hoy oro en el nombre de Jesús y pongo delante del altar de la presencia del Señor tus peticiones. El Señor las conoce, el Señor no ignora tu dolor, el Señor no ignora tu necesidad, el Señor no ignora lo que está pasando tu corazón y tu mente. Y hoy ponemos delante del Señor cada una de nuestras emociones para que el Espíritu de Dios nos reconforte, para que el Espíritu de Dios nos reanime y para que el Espíritu de Dios nos hable. Y con el poder de su palabra experimentemos la cruz de Cristo, donde en sus llagas llevó todas nuestras enfermedades, liberó nuestra vida de todas nuestras ataduras, rompió el yugo de la muerte y el yugo del pecado y nos permite disfrutar vida abundante en esta tierra y vida abundante en el cielo. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a poner delante del Señor este tiempo. Padre bueno, delante de ti ponemos, mi Señor y mi Rey, este momento, Dios, en el que vamos a sentarnos a recibir tu palabra, Señor. Alinea nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu. Alínealo, Señor, con el tuyo. Que no nos perdamos nada del mensaje, Señor, porque estamos sentadas con el mensajero. Gracias, Señor. Yo te alabo y te bendigo. Te entrego las cargas, te entrego las necesidades. Te entrego el dolor, la aflicción, te entrego las dudas aún, Señor, te las entrego, porque para ti no son ajenas, Señor. Y tú no me desechas, Señor, por mi propia fe, ni por mis propios errores. Tú me sigues extendiendo gracia sobre gracia, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el precioso nombre de Jesús, bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Lijecita querida, qué bueno verte del otro lado. Tú eres un instrumento de Dios para animarnos a perseverar, Angelita. Oramos desde aquí con todo el corazón por la restauración de tu esposo, porque se levante victorioso. Oro también por cada uno de los miembros de mi familia, por mi mamá, por mis tías, especialmente por mi tía Patti que se encuentra quebrantada. Oro por mi amiga Carmen para que en el nombre de Jesús sus fuerzas sean renovadas. Y oro por cada una de tus necesidades que encontremos en el trono de gracia el oportuno socorro por parte
de la mano extendida de Dios sobre nosotros. Bueno, ya. Hoy queremos continuar con Steffi. Bueno, mi esposo todavía está en Colombia, regresa el viernes, no se imaginan la falta que nos hace. Y a veces es bueno esas ausencias para valorarnos, tanto de allá para acá como de aquí para allá. Pero definitivamente la carga de una iglesia es muy fuerte y se necesita al pastor. Aunque él no es el señor de la iglesia, pero sí es el pastor de la iglesia que el Señor escogió. Así que oramos porque pronto pueda regresar. Gracias por recordarme que seguimos orando por la vida de Olivia, la suegra de Juan Manuel, la mamita de Paola. Seguimos clamando por un milagro y enviamos esta palabra de bendición y de sanidad sobre esa cama de hospital, clamando la completa sanidad en el corazón de Olivia, en su cuerpo, en cada uno de sus órganos, que esa medicina que está siendo puesta sobre su cuerpo cumpla el propósito de traer sanidad sobre ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo tuvimos el privilegio de escuchar la palabra de Dios a través de Estefanía, hablando sobre el regalo de poder disfrutar la obra de nuestras manos, entendida desde nuestra dependencia del Señor. Y nos habló de dos aspectos importantes que eran la sabiduría y la necedad. Y eso el servicio nuestro fue a las 11 de la mañana, 11:30, y el partido se suponía que empezaba a las 8, empezó a las 10 de la noche, y era lo que uno veía, decía, terrible, ¿cómo pueden hacer eso esos colombianos? ¡Qué pena, qué vergüenza! Y el Señor hablaba a mi corazón acerca de la necedad. Y hoy precisamente con Steffi conversando sobre esto, dijimos, bueno, hablemos un poquito sobre lo que es la necedad, porque si algo se pudo ver a través de lo poco o mucho que se veía en la transmisión o en la espera que nos tocó hacer para ver el partido, era la necedad de la gente a hacer las cosas a su manera, a salirse con la suya. Pero también veía después de eso a muchos opinando desde su propia justicia, desde su propia, ¿cómo se dice eso?, forma de pensar, de analizar las cosas, la crítica sobre esto. Y yo me ponía a pensar y el Señor me decía, la necedad no es algo cultural, la necedad no es algo racial, la necedad es la característica del hombre caído. Así que cuando vamos a hablar de un necio, tenemos que hablar de nosotros mismos, porque cada uno de nosotros cayó de la gracia, que su gracia implica sabiduría, a vivir una vida necia. Entonces creo que sí es muy relevante abordar lo que es la necedad, más desde que de un concepto, ¿cómo se dice eso?, lingüístico o teológico, poderlo abordar desde lo que es la necedad, dónde empieza la necedad, qué produce la necedad. Bueno, entonces quiero llevarlos al Salmo. Oliver, no seas necio, Oliver, mi perrito. Quiero llevarlos al Salmo 14, el versículo del 1 al 3. Mire lo que dice el Salmo 14 en el versículo del 1 al 3. Dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Y uno diría, claro, esos son los inconversos. Esos son los que no conocen a Dios, ¿cierto? Y mire que no. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando el Señor le dijeron, bueno, el Señor les preguntó, ¿por qué me dicen bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. Entonces, la palabra bueno solo puede venir en el Hijo de Dios, que es Dios. Dios es bueno, Jesús es bueno, el Espíritu Santo es bueno. Fuera de ellos no hay nadie bueno. Dice la palabra de Dios que aún nuestras obras justas son trapos de inmundicia.
Me acuerdo que un pastor que tuve, chacharachero, gracioso y muy querido, por cierto, algún día que en uno de los ayunos que hacían ritualmente en la iglesia donde nos congregábamos, él dijo, que mis obras no son trapos de inmundicia. ¡Wow! Y cuando comprendí la profundidad de cuando en la palabra el profeta habló que sus obras justas son trapos de inmundicia, comprendí en que nosotros somos unos igualados, que creemos que nuestro llamado es a ser mejores que otros, más buenos que otros, a accionar mejor que otros, cuando el único que conoce el corazón, las intenciones, la profundidad de tu corazón es Dios. Así que nada de lo bueno que hagamos se compara con el bueno. Nuestras obras, por más justas que sean, siguen siendo trapos de inmundicia. Porque esas obras tienen la motivación de hacernos ver justos ante el único Dios justo, siendo nosotros injustos e incapaces de justificarnos. Y parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero si lo pueden hilar y masticar y meditar y darse cuenta de esta realidad, nuestra justicia jamás podrá venir de nuestras obras. Nuestra justicia viene del Señor. Y es por eso que todos de algún modo tenemos esa tendencia a ser necios. Porque nosotros seremos transformados completamente en Cristo, en la gloria de Cristo, cuando Él vuelva o cuando estemos en su presencia. Mientras tanto, todos colombianos, argentinos, así los colombianos ahora ya no vivan en Colombia y vivan en América, seguimos teniendo en nuestra carne necedad. Aún los pastores, hay muchos que son necios, tratando de hacer la obra de Dios a su manera, o tratando de hacer cosas que Dios no los ha llamado a hacer, predicando un mensaje diferente con tal de mover masas y tener gente. Entonces nadie puede decirle, por eso dice la palabra, no le digas a tu hermano necio o fatuo. El único necio, tonto, ¿cómo se dice en inglés? Foolish. ¿Por qué? Porque el único bueno, el único justo y el único sabio es el Señor Jesucristo. Es por eso que cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, no estamos entregándole un pedacito de nuestra vida. Estamos muriendo a Él para que Él resucite en nosotros. Y ya no es nuestro trabajo tratar de parecernos a Jesús, sino dejar que Jesús se manifieste en nosotros. Y son dos acciones completamente diferentes. La palabra sigue diciendo acá, se las voy a volver a leer. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. O sea, el Señor Jesús es más tremendo que el GPS, que TikTok, que pareciera que todo lo viera y todo lo filma en el momento. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Observa, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio. Si alguien busca a Dios. Pero no todos se desviaron. Pero no, todos se desviaron. Todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Así que mis hermanos, tengamos mucho cuidado cuando juzgamos a otro, porque cuando señalamos con este dedo, hay tres que nos están señalando a nosotros mismos. Y por eso también me daba dolor que el lunes sacamos pecho, los cristianos, los pastores, los líderes, para juzgar a nuestros hermanos colombianos. No, de ninguna manera yo avalo lo que hicieron. De ninguna manera me parece que eso fuera correcto. Pero ese es el fruto de lo que hay en el corazón del hombre. Pero lo tenaz es poder examinarnos a nosotros mismos y ver si de alguna u otra manera también estamos tratando de meternos en los conductos del trabajo para ganar más, porque se metieron en los conductos del aire para penetrar al estadio. Pero ¿cuál es ese estadio al que tú quieres entrar?
Vivir una vida de riqueza metiéndote por conductos que no te convienen, endeudándote, haciendo inversiones que no debes, sobretrabajando para acabar arruinando tu vida. ¿Quieres vivir comiendo todo lo que se te da la gana y te entras por el conducto de que hizo ok, después hago dieta, me pongo insulina, hago lo que sea, me pongo el bypass, ahora usan una inyección para adelgazar? Por favor, nosotros tenemos, como dice la palabra de Dios, examínense. Y permitámosle al Señor que nos examine y que nos muestre dónde necesitamos su gracia. Amén. Entonces dice aquí, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, ni uno solo. Escribía yo aquí, necio es aquellos que niegan la existencia de Dios. ¿Dónde empieza la necedad? ¿Dónde empezó? Con Eva, ¿cierto? Porque Eva se negó a obedecer la autoridad de Dios. Entonces dice, el necio es aquel que niega la existencia de Dios o que actúa como si Dios no existiera. Y eso es exactamente lo que hizo Eva cuando permitió que Satanás sedujera sus ojos para que viera con agrado el fruto del cual la autoridad divina le había dicho que no comiera. Entonces la necedad tiene que ver con no respetar el principio de autoridad. Porque nosotros hablamos que los jóvenes son necios. Porque los jóvenes, al tratar de tomar su vida en sus manos, tienden a ignorar la autoridad o a negarla. No, yo no hago eso. Sí, tú haces eso. Cada vez que un profesor te viene a explicar algo, hay unos que tienen síndrome de maestro. O yo conozco personas que van al médico y tienen síndrome de doctor. Van a que el médico les diga que tiene, pero el enfermo le dice, mire doctor, tengo esto, pero usted debería mandarme a hacer esto, darme esta medicina. A mí me pasó una vez y eso fue lo peor que pude yo haber visto, porque yo traté de que el médico me viera a mí y la compañera que me acompañó era, doctor, ella tiene esto, ¿usted no cree que debería darle esto y esto? Porque pretendemos saber más que el otro. Cuando los jóvenes vienen, uno de papá lo está corrigiendo al hijo, ay no, pero eso no es justo porque fulanita hace esto, porque sutanita hace esto. Eso es de un corazón necio, que no es capaz de identificar la autoridad o no es capaz de reconocerla. Muchas veces yo les digo a mis hijas que yo no les estoy pidiendo un consejo, que les estoy dando ¿qué? Una orden. Porque también a nosotros como autoridad, en este mundo tan cool, en este mundo tan propositivo, tan igualitario, tan inclusivo, se nos olvidó ejercer autoridad. De las responsabilidades más grandes como papá que tenemos, es poder establecer con nuestros hijos la autoridad en amor. La idea no es tanto que sean personas de poca inteligencia. La necedad, uno pensaría, es que son bobos, es que son brutos, es que no saben. Pero esa no es la idea. El necio no es el que le falta inteligencia, sino más bien es la persona que se comporta con rebeldía e impiedad. Aquella que pudiendo hacer lo bueno no lo hace, ¿verdad? Eso es necedad. Eso es necedad. El necio es aquel que no sabe identificar y no sabe sujetarse a la autoridad. Déjenme ver un segundo. ¿Se está escuchando? Sí, mami, yo dije que papá está ahí escuchando, entonces él diría algo. Quiero que me... Parece que se paró. ¿Me pueden decir del otro lado si se está oyendo, por favor? Lijecita. Ah, ok, listo, gracias. El necio es aquel que no sabe identificar y no sabe sujetarse a la autoridad. Lo que veíamos el día del partido, pueden llegarse a ver muchos videos, pueden ahora darse cuenta que les faltó a los que organizan mayor diligencia, mayor estrategia, lo que sea. Pero si aquí hay una reja, usted no pasa esa reja. Si ahí le dice 50,000 es lo máximo, solo pueden entrar 50,000. ¿Me entienden? Entonces, la necedad
es la incapacidad de reconocer y sujetarnos a la autoridad. Y escribí algo que leí, el que escuché hoy en una prédica de quien ahora me alimento mucho, y es el pastor Nicolás Tranchini, que se lo recomiendo a 100%. Dice, no necesito a Dios para tratar de vivir una vida moral. O sea, hacer lo bueno y no hacer lo malo. No necesito a Dios para eso. Hay gente atea que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y trata de vivir dentro de parámetros que convencionalmente diríamos son buenos. No necesitamos a Dios para vivir una vida moral buena. Necesitamos a Dios para vivir una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque nuestra carne va a tender a ser satisfecha. Es que yo quiero entrar, yo quiero ver ese juego. Miren, queridos, esa gente que entró por esos tubos sabía que se iba a meter por esos tubos. Conocía la forma, o sea, uno no llega y, uy, el tubo, por aquí. No, ¿me entiendes? Yo creo, es gente que sabía o le dijo o el otro hizo, ¿me entiendes? Y para dónde va Vicente, para allá va la gente. Por eso hay que tener tanto cuidado, chicas, ustedes que están creciendo en el mensaje de Jesucristo, en la toma de decisiones. Porque no es que ustedes se vean buenas, ay, mis hijas oran, no, mis hijas ahora están sirviendo. Oh, mis hijas son súper generosas. Eso no lo descresta a Dios. Eso no descresta a Dios. ¿Sabe cuál es esa necesidad que tenemos nosotros? Ya no es de que necesito a Dios para ser bueno. No, necesito a Dios para vivir una vida sobrenatural, porque no son mis fuerzas, son sus fuerzas. Y hay otra frase que me encantó y dice, la plenitud de la obediencia, Sofía y Gabriela, la plenitud de la obediencia no es simplemente hacer lo que Dios dice. Eso hizo el pueblo de Israel. Dinos más, Señor, dinos qué quieres que hagamos y nosotros lo hacemos. No, señores, la plenitud de la obediencia es disfrutar a Dios. Amén. Que si la palabra de Dios dice, honra a tu papá y a tu mamá, así tu mamá la embarre porque la embarro, tú digas, Señor, yo perdono, amo y obedezco porque te amo a ti antes que a mi mamá. Perdono a mi amigo, así me haya fallado, así me haya defraudado, no porque se lo merezca, sino porque te amo a ti, Señor, y disfruto poder hacer lo que el Espíritu me está moviendo a hacer. Amén. Porque definitivamente es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y para terminar, quiero enmarcarle las características, 3 características que el Señor me mostró para identificar un necio. O para que te identifiques, porque uno siempre habla en tercera persona. Cuando vea, uno es el primero. Como decía Pablo, yo el más pecador de todos. ¿Cierto? La primera característica de un necio, ¿cuál es? La autosuficiencia. ¿La qué? Autosuficiencia. Es aquel que dices, a mi manera, on my way. ¿A ustedes no les pasa que llaman y le dicen, fulanita puede venir? Sí, 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 sí. Y el sí es como media hora después. Eso es como esa es una maña que tienen, no sé si todos los latinos, pero sí los colombianos. Cuando usted le dice ya voy a alguien, no es ya voy, en algún momento iré a ir. Cuando usted le dice llego más tardecito, no es un poquito más tardecito, es súper más tardecito o no llegó. Para nosotros llegar a tiempo es wow, lo hicimos. Pero ahora yo he entendido que llegar a tiempo es llegar tarde. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe qué pueda pasar en el camino y es mejor llegar antes. ¿Me entienden? Esa es la diferencia que hay entre un sabio y un necio. El necio dice, no, yo tengo tiempo, yo sé, yo he cogido esta carretera toda la vida. No, yo llego. ¿Qué es? Yo puedo, todo está bajo mi control. Es a mi manera. Entonces, la característica de un necio es la autosuficiencia. La segunda es la autojustificación. ¿Qué es la autojustificación? Tratar de validar
mi propia opinión. ¿Y cómo lo haces? No, si otro lo hace, yo también. En mi casa es, no, si Gabriela, ¿tú no ves a Gabriela? Gabriela lo hizo. ¿Tú no ves a Sofía? Sí, Sofía lo hizo. Sí, Estefanía lo hace. Sí, no sé qué. Sí, y sí. ¿Cómo se llamaban esos, sí, solo sí, sí, sí? Ya no me acuerdo en matemáticas cómo es que se llama esa cosa, pero cuando son dos negaciones lleva un positivo, cuando es un positivo y un negativo llega un negativo, cuando es sí y un solo sí, es con, bueno, en fin. Pero la autojustificación quiere validar mi inteligencia, quiere validar mi físico, quiere validar mi moral y quiere validar mi historia. Es que nosotros los colombianos, porque así salimos a decir, si somos buenos, nosotros los colombianos salimos a festejar, nosotros los colombianos, y después salimos al otro día, nosotros los colombianos, qué pena con este país que nos ha recibido con tanto amor, y nosotros los colombianos dándonos golpes de pecho. Cuando nosotros sabemos que no somos eso, no tenemos que ni validar ni nada con el otro. El Señor se va a encargar. Tristemente se actuó, pero ellos, tanto como nosotros, el cambio no viene por el cambio de cultura, que autojustifica ciertas conductas. El cambio no viene por el cambio de dieta, que autojustifica ciertas conductas. El cambio no viene por el intelecto, que en esta época que todo se puede saber, justifica ciertas conductas erróneas. El cambio no viene por la autojustificación, sino ¿por qué? Por el reconocimiento de nuestra necesidad de gracia, de donde hemos caído por necios. Nosotros caímos de su gracia por la necedad de Eva, de tratar de ser autosuficiente, porque si Dios le había dicho no, ella dijo sí, yo puedo. Y después, ¿qué hizo Adán? La culpa es de Eva, la culpa es tuya, Señor. Autojustificación. Y la última, que es la más tenaz, se llama la autodestrucción. ¿Cuál es la primera? Autosuficiencia, autojustificación, y la última es la autodestrucción. Cuando Estefanía decía el domingo, algo que siempre ha sonado en mi corazón desde hace muchos años y ha sido mi oración: Señor, que tú seas mi suficiente. Si nosotros no encontramos nuestra suficiencia en Cristo, no vamos a poder relacionarnos de manera sana con otro, porque otro siempre nos va a defraudar. No vamos a poder acondicionar nuestra vida a los procesos por los cuales vamos a pasar, porque nos podemos llegar a deprimir y destruir. La autodestrucción es producto de la necedad, o si no, pregúntenselo a Satanás. En la palabra dice: ¿de dónde has caído, oh lucero de la mañana? ¿De dónde cayó Satanás? Satanás cayó de la gracia de Dios. ¿Por qué? Por necio. La necedad, su Lucifer tenía el amor, tenía la autoridad, tenía la belleza, tenía followers, tantos que lo siguieron hasta su propia autodestrucción. Tenía todo. Pero la necedad de su corazón lo llevó a querer más. Cuando uno no sabe cuánto es suficiente, es cuando empieza a aflorar esa necedad que te lleva a la destrucción. Para terminar, quiero llevarte a Proverbios 13:20, que dice así. Denme un segundo. Proverbios 13. Te voy a leer desde el 13, que dice: los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. El Señor les dijo: no comerán de este árbol. ¿Qué hizo Eva? Despreció el consejo. Despreció el consejo. Pero dice: los que respetan un mandato tendrán éxito. Este es un mandato nuevo que les doy. Amen al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Y amen a los demás como se aman ustedes mismos. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Tremendo, ¿no? Y acá dice en el 19:
Es agradable ver que los sueños se hacen realidad, pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Y termina diciendo, camina con sabios y te harás sabio. El único sabio el más sabio de los sabios no fue Salomón. Humanamente sí, según la palabra de Dios. Pero el único sabio es el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a la verdad, que nos enseña la verdad y nos permite caminar en la verdad, que es Jesucristo. Dice, camina con sabios y te harás sabios. Pero oigan esto, Sofi, Gaby y los que nos ven del otro lado. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Qué triste que muchas de esas personas quedaron en las cámaras de muchas redes sociales, de periódicos, de revistas, y escuchaba ayer cómo están trabajando para identificarlas y deportarlas. Qué triste. Así que, mis amados, te invito a que le pidas al Señor que rompa la necedad y te permita vivir en unidad con el Espíritu Santo para caminar en sabiduría. Mi amor. Gracias. La unidad del Espíritu es algo que solo la puede dar el Espíritu. Entonces sigamos con este tema que de verdad que es tan profundo y revelador que merece ser un libro. Estábamos comentando que de verdad que uno puede seguir explorando este tema y expandiendo la explicación de este tema cuando uno compara la necedad con la sabiduría. Y para seguir con el hilo, voy a hablar acerca del fruto de la necedad y el fruto de la sabiduría, que mamá también hablaba acerca de ese fruto, y la semana pasada o hace un poco de días también pude compartir acerca de esos frutos. Y para empezar, uno empieza pues en Génesis para llegar a ver esa simbología del fruto de la necedad y el fruto de la sabiduría. Pero para otra vez repetir, como decía mi mamá, la necedad es causa de la caída del hombre que vemos en Génesis, porque en su corazón han dejado atrás a Dios para hacer su propia voluntad, y ya no pueden reconocer quién es Dios, su autoridad, ni sujetarse. Y eso vamos a ver en Génesis, la necedad, que es lo opuesto a la sabiduría. Entonces en Génesis 1, empezando en versículo 28, dice: quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y le pongan bajo su dominio, y que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Y también les dijo Dios: hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Y si Dios da planta y si Dios da semillas, es para comer de ellas, es para disfrutar de ellas. O sea, en el jardín Dios les dio a Adán y a Eva el regalo de su provisión. Amén. El regalo de su provisión. Y eso tenemos que tomar a mente cuando vamos a ver esta simbología de fruto en lo físico, en lo material y en lo espiritual, al seguir más adelante y leer Eclesiastés. Pero para seguir, si seguimos leyendo en versículo 2 de Eclesiastés 2, 8 al 9, dice: llegué a tener, esto no es, perdón, Génesis, acá está, Génesis 2, 8 al 9. Dios había plantado un jardín, al cual llamó Edén, y allí puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruto muy sabroso. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para un propósito. ¿Qué es ese propósito?
para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Después vemos que el Señor creó a la mujer y estaban comiendo y bebiendo en el jardín, disfrutando de su labor como cultivadores del jardín, cuidadores del jardín, y algo pasó. Y como ya hemos dicho, pues pasó la necedad. Porque cuando vamos a Génesis 3, es en ambos partidos la necedad. Lo vemos en Satanás, lo vemos en Adán y lo vemos en Eva. Entonces tomemos capítulo 3 para seguir con este símbolo de fruto de la sabiduría y fruto de la necedad. Capítulo 3 del Génesis. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, ¿así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Eso me hace acordar de cuando un niño chiquito quiere jugar con el fuego, quiere jugar con algo peligroso, y la autoridad le dice, niño, no toque, no toque, no toque. Pero nuestra naturaleza caída tiende a ser necio. Y la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó. La semana pasada estábamos hablando que el problema era un problema de enfoque y que parte de ser sabio es reenfocarse en Cristo, en nuestra autoridad, y el necio tiene una pérdida de enfoque, está completamente desenfocado. Entonces sigamos, esto fue lo que pasó, la mujer se desenfocó, se fijó en que el árbol se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Así es. Entonces acá vemos el autoesfuerzo, porque ella quiso a su propia manera alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella, pero si estaba allí con ella se quedó callado. Así es. Y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Y otra vez estamos viendo este tema de autosuficiencia y autojustificación. Porque se están tratando de cubrir la desnudez a su manera. Y después autojustificación viene muy pronto porque Dios llama. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Los estaba buscando Dios y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Y no el temor de reverencia como estamos hablando, que esa es la sabiduría, sino acá el hombre ya perdió la sabiduría. ¿Por qué? Y el fruto de eso es el miedo. En vez de respetar y reverenciar a Dios, le tenía miedo y se escondió. Por eso corrí a esconderme, dijo Adán. ¿Y cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Y el hombre se autojustificó y dijo, la mujer que tú me diste, o sea, prácticamente culpando a Dios por compañera, me dio el fruto del árbol. Perdón, vamos a hacer una pequeña pausa. No hay que moverlo, tranquila. Quizás hay alguien en la puerta. Ok, voy a seguir. Entonces, la mujer que tú me diste me dio el fruto del árbol, por eso me lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer otra vez volvió a autojustificarse y dijo, la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Entonces en todo esto vemos que el fruto de la necedad es la autosuficiencia,
autojustificación y después más adelante cuando, pues vamos a ver la autodestrucción, porque más adelante dice, haré que tú y la mujer, a la serpiente y la mujer sean enemigas, pondré enemistad, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Cuando tengas tus hijos haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Y al hombre le dijo, ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol de que te prohibí. Te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran y la hierba del campo será tu alimento. Entonces acá vemos que el último fruto de la necedad, como estábamos hablando, es la autodestrucción, porque ahora la serpiente obviamente estaba castigada y la humanidad damned, ¿cómo se dice eso? Castigada y la humanidad reprendida. Eva tuvo su castigo y Adán también, y en vez de comer y beber y disfrutar del trabajo, iban a tener que esforzarse para obtener de la tierra su alimento. La necedad, el fruto de la necedad fue esa destrucción. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, como los seres humanos sin Cristo, pensaron que podían llegar a la sabiduría a su propia manera y pensaron que podían culpar a otros para que la carga y el peso del pecado se bajara. Pero así no fue. Pero como Dios es tan bueno y lleno de gracia, la historia no se acaba ahí. Y en esta búsqueda de sabiduría podemos ir a Eclesiastés, y ahora con ese contexto en mente podemos entender Eclesiastés de una manera más profunda, más rica. Entonces vayamos a Eclesiastés 2, del 20 al 26. Una vez más me desanimó. Espera. 2 del 20 al 6. Entonces hizo Dios todos los animales. Perdónenme. Eclesiastés 2, un día llegaré. No, sí estaba en el lugar. Ok. Eclesiastés, ahora todos se van a acordar que es Eclesiastés 2, del 20 al 26. Una vez más me desanimó al haber trabajado tanto en esta vida. Entonces, eso en su cabeza, al leer esto, piensen en Adán y Eva y piensen en su propia vida. Una vez más me desanimó el haber trabajado tanto en esta vida. Resulta que algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y experiencia, tan solo para dejarle todos nuestros bienes a quienes nunca celos. Eso está muy mal y no tiene ningún sentido. Después de tantos trabajos, esfuerzos, preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada. Nuestra vida está llena de dolor y sufrimiento. Ni de noche logramos descansar. Eso no tiene sentido. Me imagino que algo muy similar se pensó ocurrió en la mente de Adán y Eva, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Nada tiene sentido. Se fueron del jardín, su propósito, el comer, el beber, el disfrutar del fruto de su trabajo, como líderes, como cuidadores de la tierra, se fue por causa de la necedad. Y como dice Eclesiastés, eso es necedad, eso no tiene sentido. Lo mejor que podemos hacer ahora, pero mira cómo cambia todo, porque en vez de quedarse ahí, eso no tiene sentido, dice, lo mejor que puedes hacer. ¿Están escuchando, por favor? No sean necias y escuchen. Lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. He podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios. Comer, lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. Y uno puede preguntarse, ¿cómo vas a decir eso si ya estás castigado? ¿Cómo vas a poder comer y beber y disfrutar de un trabajo que ya no es un deleite, es una carga? Esto no tiene sentido. O sea, Adán, escuchando esto, sin la revelación del Espíritu Santo,
se va a sentir insultado porque su condición es otra, le están dando muy malas noticias. Pero ¿por qué podemos hacer esto? ¿Por qué ahora podemos beber y disfrutar de nuestro trabajo? Porque dice así, dice el autor, he podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios. Amén. Eso lo cambia todo. ¿Ya paraste de mirarte a ti mismo? ¿Por qué? Porque no eres tú y no son tus fuerzas, no es tu trabajo, no son tus méritos, ni tu falta de. Es un regalo de Dios. Pues si no fuera por Él, dice versículo 25, ¿quién podría comer y estar alegre? Adán y Eva no comían ni bebían por causa de sus propios esfuerzos o porque eran tan buenos. Comían y bebían por la gracia de Dios, porque Él suplía. Y cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría y conocimiento. Cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría y conocimiento. Él es el que da. De nuevo, el dador de ese regalo es Dios. Y el recipiente somos nosotros. Pero no me lo merezco. Pero no he llegado a esta etapa que por fin seré tal cosa. Pero no se trata de ti, ni de llegar a esos logros que pone el ser humano, esas metas, esas cargas, sino que es regalo de Dios. Y como estábamos hablando de la sabiduría, ni se trata de inteligencia o intelecto, porque como decíamos la semana pasada, los fariseos, los PhDs, los profesores de las universidades más prestigiosas, eso eran los fariseos en esa época, leyeron tanto, y de qué les valió tanto conocimiento si tenían a Cristo enfrente de ellos y no lo vieron. En cambio, gente sin educación, sin clase, sin riqueza, sin dinero, con sus ojos, por regalo de Dios, porque Dios le dio la gana. Sus ojos fueron abiertos y pudieron proclamar, Yeshua HaMashiach, tú eres el Mesías. ¿Se lo merecían? No, fue regalo de Dios. Vamos con capítulo 3, porque por alguna razón este autor repite el concepto de comer y beber y disfrutar, y esto es algo que de verdad hay que aferrarse a esto, que suena simple, pero tiene ramificaciones eternas. Entonces, si vamos a capítulo 3, versículo 9, dice, me he fijado en la carga tan pesada que Dios ha echado sobre nosotros, pero nada nos queda después de tanto trabajar. Nada nos queda en nuestra autosuficiencia después de tanto trabajar. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. ¿Te acuerdas en Génesis? Además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Eso también es un regalo. El concepto del tiempo es un regalo. ¿Saben por qué? Porque así no somos robots. Porque si tenemos concepto de tiempo, tenemos concepto de nuestra finitud. Amén. Nuestra mortalidad. Amén. ¿Y pero por qué eso va a ser un regalo si yo no quiero pensar que un día va a ser mi último día? Perdón es un gran regalo. Porque darse cuenta de nuestra finitud, nos damos cuenta que necesitamos algo eterno para llenar un vacío eterno. Y de eso estábamos hablando la semana pasada, este domingo. El Señor, por pura gracia, puso la eternidad en nuestros corazones. Y eso lo escribí. Y eso está aquí. Anyway, yo lo vi en la palabra de Dios. Él ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Y eso es un regalo de Dios. Y se da cuenta el autor de Eclesiastés. Sigamos. Entonces, sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Nos ha dado el entendimiento del tiempo, el concepto de nuestra mortalidad, pero no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Eclesiastés 3:11. Y eso también es un regalo, porque como estábamos hablando, si uno llegara a tratar
porque no puede tratar de comprender todo lo que Dios ha hecho, ¿me están escuchando? Su cerebro se fritaría. Se fritaría. No tenemos la capacidad. Es como ponerle mucha información a un computador, termina fritándose. Llega un momento donde, o al celular dice, ya no puede tomar una foto, ya no puede funcionar, ya no se puede cargar y se llena, y cuando lo tratamos de llenar con algo que ya no fue creado para recibir, no va a poder formular ecuaciones, nuestra tecnología. Pues de cierta forma Dios en su gracia nos ayuda a entender el concepto de tiempo, pero solo Él puede comprenderlo porque Él está por encima del tiempo. Entonces, versículos 12 en adelante, mientras tengamos vida, hagamos lo bueno y pasémosla bien. Interesante que eso sea la siguiente oración. ¿Cómo así? Hagamos lo bueno y pasémosla bien. El comer y el beber y el disfrutar del fruto de tanto trabajo es algo que Dios nos permite. Eso lo sé muy bien. El comer, el beber y el disfrutar de nuestro trabajo es un regalo. Como estábamos hablando el domingo y lo voy a volver a decir, acá dice, mientras tengamos vida, ayunemos, aislémonos, separémonos del mundo. No dice, hagamos lo bueno y pasémosla bien. Y uno dice, eso suena como un comercial. Eso suena muy bonito para hacer algo que es de la Biblia porque la gente tiene el concepto que la Biblia solo es un libro de reglas y si uno las cumple es bueno. Pero Dios no está hablando de un libro de reglas. Dios está hablando de su palabra, que es vida, que más que reglas, con el Espíritu Santo, la palabra de Dios cambia nuestras vidas y nuestro corazón, porque no son reglas, sino es su verdad, es su revelación, es Él, es Él. Entonces ahora cuando tengamos hambre y sed, sabemos que podemos encontrar satisfacción en Él, y parte de ese encuentro de satisfacción es leyendo su palabra. Entonces, disfruten del fruto de tanto trabajo, porque esto es algo que Dios nos permite, es un regalo de Dios. Y por eso cuando uno lee, vamos a ir al Salmo 27:4, ahora uno entiende cómo David llegó a decir esto. Empecemos desde el versículo primero porque es muy lindo. Salmo 27. Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Mira ese contraste entre el miedo y el temor, la reverencia a Dios. Tú eres quien protege mi vida. ¿Por qué he de esconderme de ti? Me preguntaría yo. Nada me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y me amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Mira ese contraste. El fruto de la necedad es ese miedo, pero el fruto de la sabiduría es ese coraje. ¿Por qué? Porque David está hablando de sí mismo. En cada frase, David no está hablando de sí mismo. David está reconociendo su necesidad de Dios, su dependencia de Dios, y esto es sabiduría. Me pueden atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Y mira, esto tan bonito. Esto es sabiduría. ¿Quieren un ejemplo de sabiduría? Esto es: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Esto es comer y beber. Esto es disfrutar del fruto de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios vamos a ver que el fruto de la obra de nuestras manos es bueno, es rico, es abundante, y es para que lo disfrutemos en compañía, para que lo disfrutemos como iglesia, para que lo disfrutemos como hijos de Dios, como en cualquier área de nuestras vidas. Hoy podemos comer y beber
y disfrutar del fruto de la obra de nuestras manos. Hoy podemos decidir ser partícipes del fruto de la sabiduría y no el fruto de la necedad, porque la necedad trae, como decía mi mamá, autosuficiencia, autojustificación y autodestrucción, más la sabiduría trae descanso, gozo y plenitud y vida. Amén, amén, aleluya. Damos gracias al Señor por permitirnos compartir con ustedes su palabra. Los invitamos a que lo sigan compartiendo, no se queden con la enseñanza. La forma de poder ser partícipes de la obra del Señor es compartiendo su mensaje. Nosotros no vamos a convencer a nadie, pero su palabra sí va a traer consuelo, va a traer esperanza, va a traer vida. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando y sentándonos juntos a la mesa del Señor el próximo domingo y el próximo miércoles en nuestros horarios habituales. Les pedimos sigan orando por la salud de Olivia, por la salud de Raúl, por sus pastores, que de verdad que necesitamos oración. No es fácil, así que nunca digo esto, pero esta vez sí necesitamos que oren por nosotros. Gracia y paz sea con ustedes y la sabiduría del Señor inunde el corazón de Alfonso, de la hermana de Mariette, inunde Janet, que la sabiduría del Señor inunde la vida de los médicos que están atendiendo a Olivia, que están atendiendo a Raúl, y sean usados para traer la medicina correcta, las porciones correctas, los procedimientos correctos para ver sanidad en la vida de nuestros amigos y nuestros hermanos. Todo, Señor, lo pedimos por el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracia y paz sea con ustedes.